gracias por acompañarnos, bienvenidos. Para los que están por primera vez me presento, soy Ariel Rocha, soy abogado, director de la TAMENUSA con sede en Buenos Aires, Argentina, y desde aquí les doy la más cordial bienvenida a todos. Nuevamente en este ciclo de webinars que ha encarado la TAMENUSA, con la idea de poder acercarles propuestas de valor, temas que puedan ser interesantes desde lo profesional, desde lo comercial. Siempre tratamos de hacer un match entre una cosa y otra para que ustedes puedan llevarse una idea acabada de cómo hacer negocios en Estados Unidos. Muy brevemente, contarles que la TAMENUSA es una consultora que tiene 30 años de existencia. Está encabezada por Leo Roth, a quien van a conocer en breve y quien va a hacer la primera presentación. Tenemos una larga trayectoria ayudando a los latinoamericanos a hacer inversiones, a radicarse, a hacer negocios, a comprar franquicias en los Estados Unidos, lo cual nos permite poder ayudar a familias enteras en el desarrollo personal y comercial. La verdad que ha sido un gusto y es una experiencia maravillosa a lo largo de estos 30 años el poder ayudar a concretar sueños, aspiraciones en los Estados Unidos. Por eso vamos seleccionando personas, empresas y temas de valor para que ustedes tengan material. Acuérdense que pueden escribirnos a lo largo del webinar en question and answer del mismo sistema Zoom, también a través de los números que tienen en pantalla de WhatsApp y por supuesto a través de nuestro email info@latamenusa.com. Pueden buscarnos en las redes sociales, tanto Instagram, Facebook, y las demás que ustedes van a poder chequear. Tenemos un canal de YouTube que se llama La TAMENUSA. También ahí hay muchísimos webinars desde el año 2020. Debe haber más de 50 webinars y presentaciones de diferentes temas, como para que ustedes puedan entender y conocer más sobre los negocios en Estados Unidos. Esto es muy dinámico, esto va avanzando todo el tiempo, pero me parece que es importante poder darles una nueva semblanza y un nuevo panorama de cómo están hoy las cosas en los Estados Unidos y qué podemos vislumbrar por lo menos desde nuestra óptica. La idea es simplemente poder transferirles, digamos, transparencia, conocimiento para que ustedes tomen sus propias decisiones. Para eso me va a acompañar ahora Leo Roth. Ahí está, prendió cámara, gracias Leo. Él está en la oficina de Miami y es quien va a dar la primera parte de esta presentación, donde va a comentarles cómo está la macroeconomía de Estados Unidos para que ustedes tengan esa primer semblanza de que yo les hablaba. Leo, bienvenido. Gracias, Ariel, y gracias al público que está con nosotros esta tarde. Mi nombre es Leo Roth, CEO de la TAMENUSA. La idea de esta primera parte de la charla es que ustedes que no viven en Estados Unidos conozcan un poquito la situación actual de la situación macroeconómica para tomar decisiones de inversión en Estados Unidos basado en lo que está sucediendo en el día de hoy. Las cosas son dinámicas, cambian todo el tiempo y obviamente las ida y vueltas de una economía sube y baja y hay que tomar momentos en esa vida de un país para tomar decisiones de inversión y o radicación en el país. Próximo slide, por favor. El primer punto que quiero que entiendan es que hace más de un año atrás los Estados Unidos sufrió una subida de inflacionario que no hemos visto en 40 años. Esa subida de inflación, que ahora vas a ver un cuadro en un segundo, generó la necesidad de que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, toma acción para combatir esa inflación. ¿Y cuál es el elemento, la arma, el fusil que el Reserva Federal utiliza? Es subir las tasas. Y como han visto, desde abril de 2022 hasta la fecha, han subido consecuentemente mensualmente cada mes aproximadamente un cuarto de punto hasta medio punto de tasa de interés, llegando hasta lo que estamos en el día de hoy, 5,5%. Históricamente es una tasa muy alta y eso afecta obviamente para que la economía se vaya contrayendo y bajando el movimiento, que podría generar en algún momento una recesión.
Lo que ha pasado interesantemente en este tema de subida de tasas es que no ha habido hasta ahora, y Dios quiera que no pase, algo recesionario en el mercado. Se ha sostenido, y vas a ver ahora la estadística de cómo se ha mantenido la situación económica para que no haya una recesión. Próximo slide, por favor. La tasa de empleo, normalmente cuando suben la tasa de empleo y están haciendo para que la economía vaya desinflando, o sea, que vaya yendo a menos actividad económica para que vaya bajando la tasa de inflación, el desempleo sube. Y en este caso, como verás, no ha subido de la manera que fue tal vez anticipado en otros momentos en la cual Estados Unidos ha pasado por esto. La última vez que pasó una subida de tasa de inflación de la manera que subió en la década de finales de 70 y principios de 80, las tasas de desempleo llegaron a 10-12% de desempleo y las tasas de intereses llegaron hasta 20%. Entonces, si estamos viendo comparativamente, sí ha habido un golpe en cuanto a la parte inflacionaria que no afectó tanto en la tasa de desempleo, porque hoy en día estamos con una tasa de desempleo de 3,9% hasta octubre de 2023. Siguiente. El crecimiento del PBI, que esto también uno pensaría que la parte de incrementar la tasa de interés de la Reserva Federal, del Banco Central, generaría que la economía se vaya acomodando en un factor de menos actividad comercial, porque la tasa sube y hay menos posibilidad de financiar y crecer. La situación realmente no ha ocurrido. Y acá se describe, en inglés se dice un soft landing, para que veas, y esto fue totalmente sorprendente, en el Q4 de este año, esto fue en el verano de nuestro acá de Estados Unidos, en el hemisferio norte, fue un incremento y un crecimiento del PBI del 4,9% del PBI del país. Algo interesante para las estadísticas que hemos visto cuando ves el Q2, el Q1 y anteriores, cuando la economía hasta llegó a un punto potencialmente recesivo, que fue el Q2 de 2022, ya en el Q3 de 2023 estamos viendo un crecimiento en el PBI de 4,9%. Algo insólito en cuanto que cuando subió las tasas no hubiese empezado que hubiese crecido de esa manera. Próximo. Y acá ves lo que ha pasado con la tasa de inflación. Con esta subida de tasas de intereses, la tasa de inflación fue hasta un 9,1%, y ahora estamos en el mes pasado 3,7%, y hoy en la mañana salió este último mes de octubre la estadística de la inflación de este último mes, próximo slide, donde llegamos a 3,2% anual de tasa de inflación anual. Ahora, la Reserva Federal toma como política que el nivel de desempleo y el nivel de inflación que están buscando, ajustando la tasa de interés, es un 2% en los dos temas que acabo de mencionar, tasa de inflación y tasa de desempleo al 2%. La Reserva Federal hasta el día de hoy no han pensado empezar a bajar las tasas de intereses porque creen que todavía puede haber un golpe más de inflación, entonces están cuidándose. Estos últimos 2 meses no han subido la tasa, han pensado que podrían subirlo una vez más, pero con esta bajada de casi medio punto en la tasa de inflación, están pensando que ya no van a tener que subir más las tasas inflacionarias, y eso viene bien para lo que sería 2024 y lo que sería el futuro de crecimiento del PBI de Estados Unidos. Próximo. Dado esto, y aquí quiero terminar con esto y volver a Ariel con lo que voy a comentar ahora, que creemos que 2024 va a ser un año muy bueno desde el punto de vista macroeconómico para Estados Unidos. Obviamente tenemos factores exógenos que pueden afectar, como la guerra en el Medio Oriente, la guerra de Ucrania, el precio del petróleo que puede ser afectado, que también afecta todo el tema de consumo de lo que necesita una economía, que es energía. Puede ser afectado obviamente con estos factores geopolíticos que rondan por todo el mundo.
Si es que se mantiene control de eso y la economía sigue en la corrida y el movimiento que está pasando en este momento, creemos que 2024 va a ser un buen momento para tomar decisiones de invertir en Estados Unidos. Y con eso quiero empezar a presentar a este grupo que hemos invitado en el día de hoy, que es Nisus Development, Nisus Group, que viene de Detroit, Michigan, para presentarte una idea de cómo invertir en finca raíz, en bienes raíces en Estados Unidos. Cuando seleccionamos un grupo como Nisus para hacer alianza, nosotros hacemos un due diligence, una diligencia previa, para saber quiénes son los sponsors, quiénes son las personas con quien nosotros invitamos a estos webinars y invitar a nuestro público y nuestros clientes que están interesados en invertir en Estados Unidos para que conozcan quién es el sponsor, quién va a ser el desarrollo de la actividad en Estados Unidos. Muy importante saber con quién estás. Yo lo llamo estos pilares, los pilares de cómo seleccionamos un grupo para que sean aliados de la TAM en USA. El primero es el sponsor. Segundo, tiene que obviamente conocer el tema del mercado, obviamente cómo se construye, cómo se saca la permisología, cómo se maneja todo el tema de adquisición de inmuebles en esa industria, en esa localidad, en esa ubicación, con la demografía que existe y los temas locales, porque el tema de compra finca raíz siempre va a ser un tema local y no macro. El tema de seguridad jurídica, estamos asegurando que nuestro comprador cliente de casas en Detroit, en este caso, tenga la seguridad de un título sin embargos, un título con un seguro de título, todo lo que van a explicar ahora el grupo Nisus en esta charla. La cuarta pilar que menciono siempre es que obviamente algunas inversiones que llevan medio tiempo, largo plazo de inversión, tiene que tener renta. Lo que vas a escuchar ahora que estas inversiones tienen renta desde el día 1. El quinto variable es la venta. Hay que entender que hay que ver qué es lo que son las posibilidades de tener un plusvalía en la venta en algún momento. Y hemos visto que el mercado de Detroit, que ha bajado, y va a escuchar toda una historia ahora de Detroit, cómo fue evolucionando los precios, sigue subiendo y teniendo interesantes plusvalías en el mercado. El sexto pilar que hemos encontrado y buscado es, y esto es clavísimo, es muy importante, es el tema de administración. La administración de una inversión en la cual usted no va a vivir en Detroit, tiene que tener gente local que administra estas propiedades y que sepan cómo llevar adelante el cuidado de la propiedad, el cobro de alquiler, etcétera, etcétera. Y por último, lo que yo llamo el exit strategy, es ver que el grupo tenga la posibilidad de venta de estas propiedades a futuro, que tengan una plataforma, que tengan una forma de demostrar y proyectar que estas propiedades son vendibles en el futuro con un plusvalía, como mencioné hasta ahora. Estos son los 7 pilares. Esta es la macroeconomía y el 2024 parecería que puede ser un buen momento para tomar decisiones de invertir en este tipo de proyectos. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Te paso la palabra a Ariel. Muchísimas gracias, Leo. Bueno, han tenido una semblanza de lo que está pasando en la economía americana y ahora mi idea es poder contarles muy brevemente, antes de darle el paso a Nisus, un tema que viene concadenado, un tema que es una breve introducción a algún aspecto migratorio. Quienes deseen profundizarlo, por supuesto vamos a tener a uno de los abogados de inmigración acá en Buenos Aires en el evento que va a haber el 30 de noviembre. Va a estar la doctora Morela Salazar. Ella va a contarles en primera persona cómo es el proceso migratorio, pero sobre todo para quienes están pensando en llevar adelante un negocio o una actividad comercial. Yo lo que voy a hacer es contarles muy brevemente lo que es el proceso o la introducción a las visas E2, que es una de las visas de negocios y de inversión tal vez más populares y más interesantes, pero tiene sus bemoles, por eso vamos a hacer una breve introducción. A ver, la visa E2 es una visa de convenios, una visa que parte de tratados comerciales entre los Estados Unidos y los países que suscriben esos convenios. Es una visa que tiene como objetivo permitir en forma bidireccional que los ciudadanos de ambos países puedan trasladarse al otro para gerenciar, conducir un negocio, una actividad comercial. Esto es a grandes rasgos lo que es la visa E2 o visa de inversionista, que también tiene una derivación que se llama E2 Employee, que es cuando el inversionista no es el que se traslada, sino que traslada a un funcionario de su empresa, alguien que se va a hacer cargo.
Ahora bien, lo primero que tenemos que saber es que esta visa tiene una particularidad. Solo está habilitada para aquellos países que tienen un tratado comercial con Estados Unidos. Aquí ustedes ven la lista de países completa, digamos, y ven en rojo, bueno, los que son más cercanos a nuestras oficinas y que tienen más vinculación con nosotros. Todos estos países tienen convenios, no todos los convenios son iguales. Hay países que tienen convenios donde la visa E2 dura 1 año, otras 2 y otras, como el caso de Argentina, 5. Dentro de lo que es Sudamérica hay pocos países que tienen convenio con Estados Unidos. En el caso de los connacionales que son de Argentina, ese convenio viene de 1904 de un tratado de navegación, derivado en un tratado de comercio, derivado en el 1990 en una visa. Este proceso lo que permite es, como les decía, poder trasladarse al titular y a su grupo familiar, entendiendo por tal esposo o esposa e hijos menores de 21 años solteros, al otro país, en este caso a los Estados Unidos, para llevar adelante un negocio. Ahora, ¿qué particularidades tiene que tener ese negocio? Aquí ustedes van a ver una somera descripción de eso. Obviamente, ese negocio tiene que estar controlado por la persona que va a trasladarse. Y ese control, ese ejercicio de control, se hace con el poder político y económico de una sociedad. Es decir, teniendo al menos el 51% de las acciones de la sociedad sobre la cual se va a cimentar el negocio que vamos a comprar. Cuando hablamos de un negocio, voy a ser muy claro, voy a hacerlo por exclusión, básicamente. ¿Por qué? Es toda actividad lícita, por supuesto, permitida por la ley, que pueda generar una actividad económica que pueda dar empleo, pero no está limitado a un sector, a un rubro o a una determinada tipo de negocios, sino que es todo aquello que es proactivo. Si uno hiciera por default, es decir, si contáramos la historia al revés, que es lo que no califica para una visa de dos, a grandes rasgos le diría que aquellas actividades comerciales que son pasivas, como podría ser tener plata en un banco, tener plazo fijo, tener CDs, tener, digamos, inversiones en letras, títulos o acciones, o alguna actividad que, por ejemplo, no requiere la presencia del país, es decir, alguien que tiene una propiedad y que la renta por Airbnb o en forma permanente, no necesita tener una visa para vivir en Estados Unidos. Pero acá aparecen las salvedades que uno puede llegar a entender. Pero antes de hablar de eso, vamos a seguir con el tema de qué tiene que tener el negocio. Aparte de ser un negocio, como les decía, proactivo, tiene que ser un negocio que no sea marginal. Es decir, no puede abastecer económicamente solo al titular de la visa. Tiene que tener capacidad de desborde. Es decir, la capacidad potencial de dar empleo, de generar empleo. Esto es lo que está buscando Estados Unidos, que es favorecer aquellos negocios o actividades de empresas extranjeras que van a radicarse al país con la idea de generar puestos de trabajo, de expandir la economía, de ganar plata, por supuesto, de pagar impuestos. De eso es cómo funciona el sistema. Ahora bien, la inversión, dice la ley, debe ser sustancial. ¿Y qué es sustancial? Podrían preguntarse. Sustancial es un término muy ambiguo que va a tener que ver con varios factores. Va a tener que ver fundamentalmente con el tipo de actividad o negocio que uno quiere hacer. Y ustedes me van a comprender, yo suelo dar ejemplos muy gráficos como para poder transferir este conocimiento, digamos. Si yo quiero poner una concesionaria de autos Tesla y estoy pensando en invertir capital propio, por decir cualquier cosa, $500.000, es muy probable que ese cónsul, cuando me entreviste y yo le cuente mi proyecto, me diga, mire, no es una inversión sustancial para ese negocio, porque ese negocio, una concesionaria de automóviles Tesla o de Rolls Royce o lo que se les ocurra, puede implicar 5, 6, 7, 10 millones de dólares como mínimo. Entonces, 500.000 no es sustancial en esa inversión. Caso B, otro caso. Voy a comprar una franquicia de una, no sé, de una empresa de alimentos, de una cafetería o de una farmacia, lo que se me ocurra. Cualquier cosa que esté permitida y habilitable. ¿Qué es lo que necesito para eso? Una inversión sustancial. ¿Cuánto sería la inversión sustancial? No lo sé, pero por ahí con 150, $160.000 es sustancial para ese negocio.
¿Se entiende el concepto? Básicamente es eso. La sustancialidad no está dada por un monto fijo, sino que está dada por un monto de inversión vinculada a la actividad comercial o al negocio que voy a hacer. Esto es lo que es sustancial. Obviamente, tiene que haber una dirección por parte de quien está solicitando la visa. Y acá vamos a incorporar algún elemento más y voy a pasar a este que es el último slide de este tema. Vamos a repasar el contexto. Tratado comercial, ahí tienen algunos países que tienen tratado comercial más cercanos a nosotros. Monto sustancial, lo que decíamos recién de la sustancialidad. El punto que recién les comenté, gestionar o dirigir. Aquí hay una importante diferenciación. Gestionar es cuando soy el gerente del negocio y me pongo a trabajar en el día a día del negocio. Es decir, estoy, como decimos usualmente, detrás del mostrador, recibiendo, contratando, comprando, gerenciando ese negocio. Ahora bien, también podría darse que yo pueda dirigir ese negocio. ¿Y qué significa dirigir? Que yo puedo tener un gerente. Yo soy quien toma las decisiones, quien está en el día a día del negocio, pero no atrás del mostrador, sino que tengo a alguien que está en ese rol. Estos son los dos roles que una persona podría ocupar. Por eso que tenemos una experiencia o varias experiencias muy valiosas, por ejemplo, en el tema de inmuebles. Yo les dije antes, comprar un inmueble no habilita una visa de dos, ni uno, ni dos, ni tres, si lo único que estoy haciendo es comprando algo para rentarlo. Ahora bien, si yo me transformo en un pequeño desarrollador, y por decirles algo, compro 4 o 5 propiedades, 4 o 5 terrenos, y me propongo construir las casas o refaccionarlas, hacer lo que usualmente se llama fix and flip, que es la remodelación para luego la venta, y con el producido de esa venta comprar una nueva casa. Es decir, estoy haciendo una actividad proactiva, totalmente proactiva, gerenciando un negocio que consiste en eso, en comprar propiedades, refaccionarlas, ponerlas en valor para luego venderlas o arrendarlas. Eso sí podría calificar para visas de inversionista, para una visa de dos. Entonces, ese rol de desarrollador, también vuelvo al tema de la sustancialidad. No hay un monto fijo, va a depender de dónde yo compre la tierra, de dónde yo compre las casas. Si estoy buscando casas por decir cualquier cosa, en Nueva York, claramente van a hacer falta muchos millones de dólares para comprarlas. Si estoy buscando casas en Detroit, posiblemente no tantos. Ahí es donde va a intervenir Nisus y donde Lucía y Cristian van a poder contarles qué es lo que pueden hacer como inversiones. Ya sé que ustedes tengan la idea de hacerlo en forma pasiva solo para recibir una renta o tener plusvalía, o que estén pensando en desarrollar un negocio como una alternativa para vivir en los Estados Unidos con este tipo de actividad comercial. Bueno, básicamente no tengo que decirles que hay que demostrar el origen de los fondos, o sea, tienen que ser fondos lícitos y que esa inversión tiene que estar resguardada y amparada por documentos que demuestren que yo gané la plata lícitamente. Básicamente es eso. En el caso de Argentina y de Colombia y de algún otro país de Sudamérica, tenemos el plazo máximo, que son 5 años, está equiparado con la Unión Europea, es decir, esta visa me la pueden dar hasta por 5 años y es renovable indefinidamente en el tiempo mientras se mantenga la actividad comercial. Esta ha sido una breve semblanza para ahora sí darle lugar a Cristian y a Lucía, Lucía Vidri y Cristian Freiwald. Les pido que prendan las cámaras, que abran los micrófonos. Les dejo la audiencia para que ustedes puedan desarrollar el tema de Nisus y poder contarles a nuestra audiencia cómo es comprar propiedades en Detroit y cómo funciona esto. Lucía, Cristian, adelante. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias a todos por participar. De antemano me disculpo porque estoy un poco resfriada con la voz. Si es que si les cuesta entender o algo, levantan su manita y vamos a ver cómo con Cristian él le sigue dando seguimiento. Adelante, empezamos con la presentación. Vos me decís próxima y te las vamos pasando, Lucía. Ok. Bueno, próxima creo yo.
Nosotros somos Grupo Nisus, tenemos ya con más de 4 años de operar en Detroit. Somos una empresa constituida en Estados Unidos, regida bajo las leyes americanas, y básicamente ofrecemos casas económicas alquiladas como una oportunidad o vehículo de inversión con alto retorno, principalmente por alquiler. Viendo a nivel de resumen el producto para luego entrar en mayor detalle. Este tipo de propiedades rondan en precio entre los 93 a los $100,000 y al alquilarlas mensualmente se puede recibir una renta de $1,000 a $1,200, lo cual da un resultado operativo anual aproximadamente, dependiendo de la propiedad, de $9,500. ¿Cuál es el principal atractivo de este tipo de inversión? Es que el principal retorno está dado por el alquiler, que es una variable que uno sabe desde el momento en que ingresa y hace la compra, a diferencia de estar basado solo en la plusvalía, que es una variable especulativa y depende mucho de las condiciones de mercado. Entonces, el principal retorno, como les comento, es el alquiler mensual que se recibe. Anualmente esto se traduce en un 9 a un 12%, descontando gastos fijos que veremos más adelante. Y la segunda variable que agrega a la rentabilidad de esta inversión es el incremento anual del alquiler. Veremos más adelante que los alquileres en los últimos años en Detroit han incrementado hasta en un 5%. Nosotros, siendo conservadores, le ponemos un 3%. Y luego se le suma la plusvalía o apreciación, que como veremos también más adelante, ha andado hasta en un 10% en los últimos años, sobre todo post pandemia. Sin embargo, siendo conservadores, nosotros le sumamos un 4 a 5%, lo cual se traduce en un retorno neto anual de esta inversión del 16 al 20%, ¿verdad? Esto es para darles un resumen general del producto. A lo largo de la presentación les vamos a ir explicando el análisis financiero respectivo y las ventajas de invertir no solo en este segmento de vivienda económica, sino en Detroit. Adelante, por favor. Y el grupo Nisus se caracteriza por brindar un servicio integral para nuestros inversionistas de todo el mundo, y nuestro principal objetivo es crear relaciones de largo plazo con nuestros inversores, de tal forma que los asesoramos desde la compra del inmueble hasta el momento en que se quiere salir con la venta, ¿verdad? A diferencia de un broker que solamente vende la propiedad y desaparece, nosotros los acompañamos durante todo el proceso de inversión. Sabemos que puede ser complicado o temeroso invertir fuera de Estados Unidos. No es necesario viajar ni tener visa americana. Entonces es importante acompañarlos y brindarles un servicio en español y en otros idiomas. Nosotros tenemos personal que habla italiano, francés, portugués, hasta alemán incluso, para atender inversores de los diferentes países interesados. Entonces, como les comentaba, brindamos asesoría desde la selección del inmueble, procuramos buscar oportunidades en zonas estratégicas que no solo van a tener una alta demanda de alquiler, sino al momento de la salida o de la venta van a tener una mayor oportunidad de plusvalía, ¿verdad? Y los guiamos durante todo el proceso o la transacción de compra-venta, que en Estados Unidos, a diferencia de nuestros países latinoamericanos, hay un ente tercero de por medio para garantizar la seguridad de la transacción, una notaría o una compañía de título. Básicamente, el inversor envía la mayor cantidad de los fondos a una cuenta fiduciaria de este ente o de la compañía de títulos, que se encarga de verificar que el título esté limpio de cualquier gravamen o de cualquier problema pendiente, y emite un seguro de título, incluso a nombre del comprador, que lo respalda a ustedes, de que la casa está 100% a su nombre y que nadie va a venir
en un futuro a decir esta casa pues es mía. Entonces, aclarando o simplificando el proceso de compraventa, el inversionista envía los fondos a una cuenta fiduciaria de la compañía de títulos. La compañía de títulos hace un estudio exhaustivo de que el título esté saneado o saludable sin ningún problema legal. Una vez la transacción está dada por cerrada, hasta ese momento la compañía de títulos nos envía a nosotros como NISUS los fondos respectivos. A este momento, sin embargo, ustedes ya son propietarios al 100% del inmueble, ¿verdad? Garantizando la seguridad del inmueble no solo en este sentido, sino que queden respaldados por el seguro de título. También brindamos el soporte adicional en la creación de la sociedad mediante la cual se sugiere hacer la compra de una sociedad de responsabilidad limitada donde quedan contenidos los activos de esta inversión para mayor protección del inversor. Les apoyamos en aperturarles una cuenta bancaria en Estados Unidos a nombre de la sociedad y le brindamos también soporte legal, fiscal y contable para poder hacer una vez al año su liquidación de impuestos sobre ganancia. Como bien decía Ariel y Leo, este tipo de propiedades y en trabajo en conjunto con LATAM en USA les dan acceso a optar por la visa de inversionista E2, que es otra de las ventajas y soporte que se le brinda, ¿verdad? Una vez comprado el inmueble, como les decía, nosotros no los acompañamos a lo largo de todo el proceso. Firmamos el contrato de gestión de propiedades o administración de propiedades. En este momento contamos con más de 400 unidades y más un par de edificios que administramos a nuestros inversores. Y el servicio es integral, incluye desde la selección del inquilino y la firma de contratos por ustedes, la cobranza mensual, pagamos el seguro, el impuesto municipal de sus propiedades, gestionamos que las cuentas de luz y de agua estén a nombre de los inquilinos para minimizarles ese riesgo, nos encargamos de toda reparación o mantenimiento a la hora que sea, si en la madrugada, en pleno invierno, se arruinó la calefacción, nosotros enviamos a nuestro equipo a que haga las respectivas reparaciones. También apoyamos en la selección y firma de contratos de inquilinos sección 8. Sección 8 es muy importante en este tipo de inversión porque es un programa federal mediante el cual el gobierno paga el subsidio de alquiler a los inquilinos. Puede ser este subsidio rondando de entre el 50% hasta el 100% del valor del alquiler, lo cual minimiza enormemente el riesgo de un pago para ustedes como inversionistas. Y finalmente nos encargamos de todas las inspecciones municipales y de tener sus casas en cumplimiento con los requisitos de la alcaldía. Y al momento de salir, si bien esta inversión se recomienda tenerla para un plazo de 5 a 7 años para sacarle su mayor rentabilidad, nosotros les apoyamos en la venta de las mismas. Siguiente, por favor. Entonces, veremos a lo largo de la presentación que les haremos con Cristian cuáles son las tres principales claves para identificar en este momento la mejor inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Y la primera es la estabilidad. Adelante, por favor. Aquí dejo a Cristian, mi socio, que les ahonde en este componente. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Encantado de poder participar en esta presentación. Muchas gracias a Leo y a Ariel por haber sido seleccionados como uno de los socios de LATAM en USA. Como decía Leo al principio, lo más importante es que la inversión que uno haga en Estados Unidos sea una inversión segura. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? Uno de los componentes es la estabilidad. Entonces, ¿por qué una inversión en casas alquiladas nosotros la vemos como de altísima estabilidad? Bueno, el primer punto es que es el sector residencial.
El sector residencial, creo que todos que pasamos por la pandemia de los últimos años nos dimos cuenta que es un sector de necesidad primaria, que cuando vienen problemas de crisis, igual sigue ahí. La gente sigue pagando sus alquileres, no como en el sector a lo mejor comercial o las oficinas. Es un sector donde realmente al final todo el mundo necesita un lugar donde vivir. Y eso le da una muy baja volatilidad también al pago de los alquileres. Siguiente, por favor. El segundo elemento es que justamente de la forma que estructuramos este negocio es que el retorno de los alquileres, como les mostró Lucía hace un ratito, es el componente principal del retorno de la inversión. No es el único, pero es el principal. Entonces, si uno estructura su inversión alrededor de un ingreso que es estable, que es de primera necesidad, entonces uno va a tener un ingreso estable en el tiempo. Además, como la inversión es en Estados Unidos, ese ingreso es en dólares. Y entonces tenemos mucha predictibilidad del ingreso y tenemos también una moneda dura en la cual percibimos ese ingreso. Siguiente, por favor. Para reforzar este punto, el gráfico que vemos en pantalla es el gráfico de evolución de las rentas residenciales en las 20 principales ciudades de Estados Unidos. Y es en los últimos 100 años. Esa línea empieza en 1920. Entonces, si ustedes ven desde la mitad del gráfico hacia la derecha, eso son los últimos 50 años de la evolución de la renta en Estados Unidos. Hay pocas variables que se han comportado de esta manera. Realmente una variable que durante los últimos 50 años solo ha subido, y ni siquiera en la crisis del 2008, que es ahí donde se achata un poquito y después vuelve a subir, no es fácil de encontrar. Entonces, de vuelta, si nosotros encontramos una inversión donde el principal retorno está atado a esta variable, y bueno, vamos a tener una inversión estable. Siguiente, por favor. El siguiente punto es que es la clase trabajadora. Entonces, la clase trabajadora no solamente es donde se maximiza la renta percibida sobre dólar invertido, sino que la clase trabajadora en Estados Unidos es una clase social donde el ahorrar se le ha hecho muy difícil en los últimos 20 años, principalmente por el incremento de los costos de la salud, por el incremento de los costos de la educación, sobre todo educación terciaria, y también por el incremento de la vivienda. Entonces, en esa clase, el sueño americano, por decirlo de alguna manera, se ha hecho cada vez más difícil. Y si uno ve el porcentaje de casas que hay en Estados Unidos que alquilan versus el porcentaje de casas donde viven sus propios dueños, ese porcentaje ha ido creciendo con los años. Hoy en día es por encima del 50%. Entonces, estamos en un sector donde la demanda del producto es cada vez más fuerte. Siguiente, por favor. Y el último punto que hace a la estabilidad es la zona geográfica. Entonces, uno tiene que buscar dentro de Estados Unidos una zona geográfica donde haya una alta cantidad de clase trabajadora y donde la economía y los precios continúan siendo atractivas. Y eso lo encuentra uno en la zona central de Estados Unidos. Si uno analiza un poco los precios de los inmuebles en Estados Unidos, uno se da cuenta que en las costas, tanto en la costa este como en la costa oeste, los precios
son muy altos en comparación con el promedio. En cambio, en la zona central, los precios son todavía muy accesibles. Entonces, por eso nosotros nos hemos establecido en Detroit, porque Detroit es un polo de clase trabajadora muy importante en el centro de Estados Unidos, donde la demanda de este tipo de productos es muy alta. Un punto adicional, siguiente, por favor, es que la zona de Detroit, bueno, no la zona de Detroit, sino todo Michigan, es un estado que ha sido clave en la definición de las últimas 3 elecciones nacionales en Estados Unidos. Si ustedes ven, no sé si ustedes pueden ver mi cursor o sino que alguien me ayude, digamos, Michigan es la manito que ven en el mapa del 2002, lo podemos mostrar en la de abajo, es la manito azul que ven en el centro del círculo punteado. Abajo. Abajo a la izquierda, dice elección 2002. A la Bueno, izquierda. eso. Arriba. Ahí la parte azul es Michigan, que en las elecciones del 2012 ha sido demócrata. Luego, en el 2016, ganó Trump y Michigan es un poquito más a la derecha. Michigan fue el estado clave, o uno de los poquitos estados claves por los cuales Trump ganó las elecciones. Y lo mismo pasó de vuelta en el 2020. Se volvió azul. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Michigan es un estado que tiene una importancia política importantísima, independiente de cuál sea el gobierno de turno, si son los demócratas o los republicanos. Y eso también influye mucho en la estabilidad de la inversión que estamos ofreciendo. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente. Hablamos. Dale, perdón. No, bueno, te quería pasar la palabra a vos. Hablamos de estabilidad. Otro punto importante es la rentabilidad. No solamente tiene que ser estable, sino que tiene que producir plata, la inversión. Entonces, tenemos un par de cuadros para mostrarles cómo es la rentabilidad de la inversión que nosotros estamos ofreciendo. Adelante, Lucía. Gracias. Siguiente, por favor. Sumando a lo que hablaba Cristian, entramos un poquito a ver el mercado residencial de Detroit y por qué invertir en este segmento de casas económicas en Detroit es una buena alternativa. Principalmente y en una nutshell, como decimos en inglés, por sus precios bajos, apreciación constante y alquileres crecientes. Redfin catalogó a Detroit entre los 12 mercados residenciales más resilientes de Estados Unidos hace un par de meses. ¿A qué se debe esto? Si analizamos los precios residenciales, ustedes ven en verde la media nacional de precios, o sea, los precios nacionales de Estados Unidos, y en azul en esta gráfica vemos la media de Detroit. Consistentemente los precios residenciales de Detroit han estado muy por abajo de la media nacional, lo cual da todavía mucha oportunidad de plusvalía o apreciación al invertir en estas propiedades. Si vemos aquí, esto fue pandemia, se hablaba mucho de una burbuja o algo, pues vemos que se normalizó en Detroit, particularmente pre-pandemia, en los últimos 10 años, los precios incrementaron en un 6.4% versus la media nacional que incrementó solo un 3.5%. Y pasado el COVID, que no creo que ven mi cursor, pero pasado el pico de verde arriba, en los últimos 3 años, la plusvalía o revalorización en Detroit ha andado hasta en un 9.3%. Por eso les decía al inicio que hablar de una plusvalía anual de 4 o 5% es bastante conservador en este momento. Si comparamos las medias nacionales de vivienda este año, cómo está la foto general ahorita a agosto, que eran de las últimas cifras que tenemos, a nivel nacional, la media nacional ha sido de 400, por arriba de $400,000,
mientras que en Detroit ha sido un poquito más de la mitad, $265,000, con una apreciación anual del 6%. Y si lo acompañamos, los precios residenciales, que es el componente que hablaba Cristian, poco más que no es constante no, perdón, no es algo consistente o predictible desde el primer momento, como es la renta. Vemos que las rentas también en los últimos años, tanto en Detroit como a nivel de Estados Unidos, reforzando la gráfica anterior que vimos, que presentó Cristian, han ido al alza, ¿verdad? Y solo en los últimos años en Detroit, el incremento en alquileres residenciales ha andado en un 5.3, a diferencia de otros mercados más reconocidos como Miami, Phoenix, San Francisco, que han sufrido en los últimos meses una caída en precios residenciales de hasta en 2%. Fue los lugares donde la mayoría de gente se mudó en pandemia y ya están entonces tendiendo a normalizarse, ya eso vemos que se debe esta caída en precios residenciales, lo cual en Detroit pues continúa siendo constante y aún más en el segmento de casas económicas. Adelante, por favor. Ahora, si vemos un poquito Detroit y la economía, ya hemos hablado del mercado residencial, precios muy por abajo de la media nacional, entre los mayores retornos por alquiler de todo Estados Unidos, entre un 9 y un 12% neto anual, con alto potencial de apreciación. Sin embargo, Detroit, como recién comentaba Cristian, no solo tiene una multibillonaria inversión pública por la misma importancia pública, se ve infraestructura constantemente siendo construida, están construyendo el segundo puente entre Canadá y Estados Unidos, de Detroit a la ciudad de Windsor, puente Gordie Howe, sino que también hoy en día, adicional a las tradicionales automotrices como Ford, General Motors, Fiat Chrysler, que están invirtiendo miles de millones en convertirse en sedes globales de vehículos eléctricos y autónomos aquí en Detroit, se está convirtiendo en un polo tecnológico importante. Hoy por hoy en Detroit tenemos oficinas de Google, de Amazon, de Twitter, de Microsoft y financieras como Quicken Loans. El dueño de Quicken Loans, Dan Gilbert, hace unos años mudó en los headquarters de sus compañías a Detroit, atrayendo, y sumado a Amazon, Google, Microsoft y el resto, atrayendo aún más clase trabajadora a la ciudad, que en torno incrementa la demanda de viviendas de alquiler, ¿verdad? Y entonces, hoy por hoy vemos mucha mayor demanda de alquileres de la oferta disponible, lo cual como inversionista pues no favorece, porque los precios de las viviendas tienden a incrementar, así como el precio de los alquileres. Como ya hemos comentado, la economía de Detroit se encuentra en este momento bastante diversificada. En los últimos 10 años, la ciudad ha experimentado uno de los principales resurgimientos de Estados Unidos, diversificándose y contando ahora con 11 empresas del Fortune 500. Muy importante el tema de salud, hay importantes bastante relevantes, la educación, vemos universidades muy buenas, la manufactura tradicionalmente que ya conocemos con el sector automotriz, pero vemos también el crecimiento de servicios, no solo servicios financieros, sino mucho hotel, mucho turismo viniendo y la apertura de nuevos restaurantes, conciertos y eventos deportivos de gran importancia en la ciudad, lo cual ha revitalizado la ciudad y le agrega importancia y estabilidad, sobre todo, a este tipo de inversión. Adelante. Si entramos ahora a cómo hacer plata, ¿verdad? Que es la clave y el objetivo final de toda inversión. Y aquí vemos un análisis financiero de una propiedad típica en Detroit. Son casas, y como comentábamos,
en barrios ubicados estratégicamente, importante que estén cerca de los principales centros laborales, cerca de colegios, de autopistas que lleven al downtown, que estén bien ubicados para que no solo tengan una alta demanda de inquilinos, sino que al momento de la venta tengan un alto potencial de revalorización o plusvalía para ustedes. Entonces, si tomamos este ejemplo, tiene un costo de $93,000, que incluye nuestro costo o precio de venta de un inmueble. Además, obviamente, de hacerlos a ustedes al 100% propietarios del inmueble. Nosotros incluimos ciertas garantías. Damos 6 meses de garantía de alquiler, 6 meses de garantía de mantenimientos o remodelaciones, porque son propiedades que nosotros vendemos recién remodeladas o refaccionadas. Y también, muy importante, ponemos la casa en cumplimiento con los requisitos de la alcaldía. Es decir, toda casa viene con un Certificate of Compliance, ya ha pasado las inspecciones requeridas por la ciudad, la inspección de pintura de plomo, de tal forma que ustedes no tengan que incurrir en gastos adicionales o reparaciones adicionales. Esta casa en particular está alquilada a un inquilino particular. Sin embargo, como vimos anteriormente, tenemos el atractivo de este segmento es que muchas de las casas se alquilan a inquilinos bajo el programa de subsidios sección 8, en cuyo el gobierno paga gran parte del alquiler en nombre del inquilino. Típicamente tienen 3 habitaciones y un baño. La gran mayoría tienen sótanos. Los sótanos es un piso adicional prácticamente, a donde la gente lo usa para tener su lavadora y secadora, como un cuarto de juegos, como bodega y demás. Entonces, sí agrega área útil a la propiedad. Son casas de unos 180 a 100 metros construidos. Sin embargo, los terrenos son bastante amplios, rondan entre los 300 a 500 metros de terreno por propiedad. Y ahora entrando ya al análisis meramente financiero, esta casa en particular recibe un alquiler mensual de $1,070, que se traduce anualmente en $13,200. Sin embargo, como todo inmueble tiene 3 gastos fijos que nosotros descontamos. Los montos que vemos aquí son anuales, empezando por el property tax o el impuesto municipal. Se paga 2 veces al año. Es parte de lo que nosotros como servicio postventa dentro de nuestra administración pagamos en nombre de nuestros inversores. Luego está el costo de administración, que es un costo fijo mensual de $99. Como ya vimos, incluye básicamente todo lo que ustedes necesitan para tener desde lejos, desde cualquier país del mundo, su casa operando y siendo un inversor pasivo, ¿verdad? Desde reparaciones, pago de seguro, impuestos, mantenimientos, gestión de contratos y demás. Y muy importante, el seguro. Otro costo fijo, incluimos el seguro. En nuestro caso ofrecemos una póliza doble que incluye hasta $1 millón cubriendo responsabilidad civil y el 100% del valor del inmueble en caso de siniestros como un incendio. Creo que se fue la presentación. Hola. Ariel, fíjate que se fue la presentación. Sí, estamos tratando de remediarlo. Lucía y Cristian, mientras que están arreglando la presentación, tengo un par de preguntas ya y volvemos a la presentación cuando llega de vuelta. Selección de inquilinos. ¿Cómo es el procedimiento? Como la base del negocio realmente es el alquiler, y obviamente ese alquiler es importante para dar una tasa de retorno mientras que se está valorizando la propiedad. ¿Cómo seleccionan los inquilinos? Bueno, nosotros, justo como tú decís, el inquilino es clave
Tenemos un proceso bastante riguroso de selección de inquilinos. Tenemos un comité interdisciplinario, de hecho, que revisa cada aplicación, pero entre los principales requisitos está obviamente que tengan respaldo de trabajo estable, por último, por lo menos 1 o 2 años, y continuo, no solo estable, sino continuo. Pedimos que su salario sea de 2 a 3 veces, principalmente por arriba del monto de alquiler. Hablamos o pedimos referencia al landlord o el dueño de la propiedad donde viven actualmente. Revisamos y analizamos el número de integrantes de la familia. No es lo mismo un salario de $2,000 para una persona que un salario de $2,000 para una familia de 6, ¿verdad? Entonces, estos son componentes importantes. Conocemos a la persona, no alquilamos ninguna propiedad sin conocerlos personalmente. Hacemos un drive-by o manejamos por sus propiedades para ver en qué condición mantienen la vivienda donde están actualmente, lo cual dice mucho, ¿verdad? Revisamos sobre todo en los registros públicos que no tengan récord criminal, que no hayan tenido procesos de desalojo en los últimos años, ¿verdad? No queremos a alguien con estos problemas de entrada, y hacemos un background check extractivo que viene de un ente tercero para mayor credibilidad en cuanto a crédito, crimen y desalojo. No sé, Cristian, ahí si se me queda algo que puedas agregar. No, se le hace un check de crédito también, que es parte del background check que pedimos a terceros. Y básicamente eso es todo, porque sí, como dice Lucía, el negocio es tan bueno como es tu inquilino. Entonces, la selección de ese inquilino es importantísima y le ponemos mucho foco nosotros. Y agregar tal vez que la ventaja de tener un inquilino sección 8 es que estos inquilinos, nosotros no solo porque tengan un voucher o un subsidio, automáticamente los seleccionamos, siempre tienen que pasar por nuestros procesos y filtros de selección, ¿verdad? Estos inquilinos tienden a portarse mejor porque no quieren perder su voucher de sección 8 o subsidio del alquiler. En caso de que nosotros lo reportemos a la agencia por portarse mal o por un caso de impago. Sí, no sé si todos los presentes conocen lo que es el programa Sección 8. El programa Sección 8 es un programa federal del gobierno de Estados Unidos. No es algo de Michigan, es algo de todo el país. Y es el programa federal de ayuda a la vivienda más importante que tiene. Hay aproximadamente 2,5 millones de familias que son beneficiadas por este programa. Básicamente, para poder calificar, el ingreso de la familia tiene que estar por debajo del 40% de la media de la comunidad donde viven. Y con eso ellos pueden acceder a ese programa. Entonces, ese programa sí es administrado localmente por oficinas en cada comunidad, y lo que le da esa oficina al beneficiario es un voucher, que con ese voucher puede ir a alquilar una casa de determinadas características dependiendo de ese voucher. Entonces, nosotros, por ejemplo, como administradores, cuando tenemos una casa para alquiler, anunciamos de que esa casa es apta para aceptar inquilinos sección 8. Obviamente, todas nuestras casas cumplen con todos los requisitos necesarios para poder aceptar esos inquilinos sección 8. Y entonces el inquilino puede acceder a una de nuestras casas. Una vez que es aceptado ese inquilino, una porción importante de la renta no la va a estar pagando el inquilino, sino la va a estar pagando directamente el Estado americano a nosotros, lo cual reduce obviamente muchísimo el riesgo de impago de alquileres.
Cristian y Lucía, relacionado a esto de tema de selección de inquilinos, preguntan aquí en la audiencia, ¿cuál es el porcentaje de morosidad de los inquilinos? ¿Qué factor de riesgo hay en gente que pague tarde, que hay que perseguirlos? ¿Cómo es el tema de morosidad con los inquilinos en Detroit? Bueno, mira, Leo, nosotros estamos en el segmento de la clase trabajadora y como vimos en la presentación, la clase trabajadora en Estados Unidos es una clase donde no puede ahorrar, donde la sábana es corta. Entonces, la actividad de cobro es importante. Hay que trabajar con los inquilinos de vez en cuando, ellos tienen sus problemas, chocaron el auto, se enfermó el hijo, entonces, bueno, hay que esperar un par de días más. Normalmente una renta, la renta tiene que ser pagada antes del día 5 de cada mes. Yo te diría que hay un porcentaje importante que no paga antes del 5, pero que sí paga. Entonces, para contestar tu pregunta, nuestro porcentaje de cobranzas está en el 93-94%. Y bueno, pero no toda esa gente paga antes del 5 y tenés que trabajar con ellos. Importante mencionar que incluso en pandemia, que fue un momento difícil para todos, nuestro nivel de cobranza sí bajó naturalmente, pero no fue una baja exorbitante. Nos mantuvimos, corregime Cristian, pero en un 85-87%. Que después subió, porque bueno, en Estados Unidos, de ahí, bueno, tocamos otro de los puntos que mencionaba Leo al principio, que es, digamos, la seguridad, no sé si llamarla jurídica, pero de que estamos en un país que tiene recursos importantes, es que el gobierno dio muchas ayudas no solamente primero que dio ayudas directamente a las familias, les enviaba plata, sino que si un inquilino no podía pagar su renta, podía aplicar a un programa. ¿Cómo se llamaba, Lucía, el programa? Eh, Era CERA, el programa CERA. Y entonces vos trabajabas con el inquilino y con el Estado, tomaba obviamente 4, 5, hasta 6 meses, pero al final el gobierno ayudaba con el pago de esas rentas. Antes que vuelvas a la presentación, Lucía y Cristian, una última pregunta también relacionada a las preguntas anteriores, que tiene que ver con el tema de desalojo. También porcentaje de desalojo y los tiempos que lleva desalojar un inquilino. Sabemos que Estados Unidos y Latinoamérica es un poco diferente en este aspecto y quisiera que contaran el porcentaje de desalojo que existe en el mercado de Detroit y los tiempos si es que tuviesen que desalojar, qué lleva para desalojar un inquilino. Bueno, el porcentaje de desalojos es realmente muy bajo. Donde realmente llegás a desalojar a la persona, donde llegás con la policía y los terminás desalojando. Es realmente bajo. Es un proceso que va avanzando. Como les decía al principio, la renta tiene que ser pagada antes del 5. Si al día 7 esa renta no está paga, nosotros iniciamos un proceso que inicia con una carta de intimación, que da otros 7 días para pagar. Si el inquilino no paga, después de esos 7 días, se inicia un proceso en el juzgado, se pide una audiencia. Esa audiencia, el juzgado la está dando. Había subido mucho los tiempos por la pandemia, porque habían estado cerrados, ahora se están regularizando. Normalmente en 2 semanas ya esa audiencia se realiza. Entonces, en esa audiencia se le da ciertos plazos, ya plazos legales al inquilino para que pague, y si no cumple dentro de esos plazos,
el juez emite una orden de desalojo. Te diría que desde el día 5 que no pagó la renta hasta que está emitida esa orden de desalojo, corregime Lucía, pero pasan entre 2 y 3 meses. 2 y 3 meses. La ley, esa es otra ventaja. La ley americana pues protege, sobre todo en Michigan también, al propietario. Entonces, 2, 3 meses. Llegando al caso extremo que el inquilino no ha salido por voluntad propia después del dictamen del juez, se llega con la policía y se retiran todas las pertenencias, ¿verdad? Bien, Otra ventaja de tener el sección 8 es que durante este proceso, si es que se llega hacia un proceso de desalojo con un inquilino sección 8, el propietario sigue recibiendo mensualmente la porción del gobierno. Entonces no es una pérdida total del alquiler. Bien, veo que la presentación volvió, así que si quieren sigan con la presentación, por favor. Estábamos ya recapitulando lo último, volviendo a el ingreso es la renta mensual. Importante mencionar que todo es en dólares. Los 3 costos fijos son, recapitulando, el impuesto municipal, el costo mensual de administración y el seguro. Descontando estos 3 costos fijos, esta propiedad en particular da un retorno operativo de el 10%, o ustedes recibirían a fin de año $9,662 solamente por alquiler. Ahora bien, nosotros tratamos de ser lo más transparentes posibles al momento de entrar a una inversión, e inevitablemente hay 2 costos variables que toda propiedad tiene, y es lo que presentamos en el Long Term Net Yield. Aquí tomamos en cuenta un mes de vacancia al año. Nuestros inquilinos en promedio se quedan entre 2 a 3 años, y sin embargo, al salir el inquilino, la casa va a estar vacía por 2, 3 meses, en lo que pues se pinta, se hacen ciertas reparaciones básicas y se lista para ponerla de nuevo en mercado con un nuevo inquilino. Y el segundo, uno es la vacancia y el otro es las reparaciones de mantenimiento. Y nosotros, en nuestra experiencia, viendo nuestro portafolio, como les comentábamos, de más de 400 propiedades, hemos visto un gasto de $1,000 al año. Entonces, en el long term net yield aquí están contemplados $1,000 en gastos de mantenimiento, un mes de vacancia al año y una plusvalía o apreciación bastante conservadora del 3.5%. Venimos de ver una plusvalía en los últimos años de hasta un 10%, 9%. Entonces, esto se traduce ya en un retorno neto anual del 11.6%. Adelante. Volviendo adelante. Vemos un poco el interior de las propiedades. Son casas con acabados sencillos, sin embargo, procuramos darle un nivel y calidad de vida óptimo a los inquilinos, que se sientan cómodas, casas limpias, pisos de madera o cubiertos con alfombra. Todas vienen con sus tanques de agua caliente y calefacción para el invierno. Este es un ejemplo del sótano que les comentaba a mano izquierda abajo. Acabados sencillos. La cocina, por ejemplo, no es de granito o de mármol, es de fórmica, pero todo lo entregamos recién remodelado y bastante en condiciones óptimas para ser habitadas. Adelante, por favor. Vemos un poco la sala, el baño, y vemos como los terrenos pues tienen profundidad, no son terrenos pequeños. Adelante. Y así resumimos pues los 3 tipos de retorno que conforman o integran la rentabilidad total de esta inversión. Como ya lo hemos comentado y reiterado, el principal retorno está dado por el alquiler, siendo una de las variables más estables en los últimos 50 años. Le sigue el incremento de los precios de alquileres y el incremento en el precio residencial, que hemos visto que
viene siendo también constante en Detroit, generando un retorno anual de la inversión de entre un 16 a un 20%, ¿verdad? Adelante, por favor. Y le paso la palabra a Cristian con el tercer componente o la tercer clave que nosotros consideramos importante para identificar una inversión inmobiliaria en Estados Unidos, que es la seguridad. Bueno, gracias, Lucía. Vimos estabilidad, vimos rentabilidad, vamos por seguridad. Siguiente. Bueno, son tres grandes áreas que hacen que una inversión inmobiliaria de estas sea segura. Primero, todo lo que tiene que ver con el producto, que ya estuvimos hablando extensamente. Es un retorno en dólares, da visibilidad de los ingresos porque son rentas. Los alquileres en Estados Unidos están con demanda creciente. No han bajado en los 50 años. Podemos tener la opción de tener alquileres que son pagados por el gobierno americano a través del programa Sección 8 que hablamos recién, y es una economía donde todos estos puntos anteriores se maximizan. El siguiente, por favor, la siguiente gran área es el proceso de inversión. A ver, ¿cómo hacemos para comprar una casa de estas en Estados Unidos? Bueno, para empezar, el proceso que usamos es el mismo proceso que usan cualquier banco importante de Estados Unidos. Un Chase Bank, Citibank, Bank of America, todo el mundo usa el mismo proceso, que es la figura del title company, donde el comprador no le está transfiriendo la plata ni al vendedor directamente, ni a un tercero, sino a estas compañías de títulos que hacen de agentes de custodia del dinero hasta que se cuente con toda la documentación y todo el traspaso de la titularidad al nuevo dueño. Recién ahí es que el vendedor recibe su plata. Del mismo lado, obviamente, del lado del vendedor, no está transfiriendo el título hasta que no tiene seguridad de que la plata está en la compañía de títulos, digamos. Va y viene. Obviamente, el dueño, el inversor se convierte en propietario de un bien inmueble en Estados Unidos, con todo lo que eso significa y con todo el resguardo jurídico que eso significa en Estados Unidos. Aparte de eso, Lucía también habló que cuenta con un seguro de título. Es decir, si alguien se equivocó o si alguien viene un día a decir que esa casa no es del nuevo propietario o tiene algún tipo de reclamo sobre esa propiedad, existe un seguro por el mismo monto de compra de la casa que va a responder por ese reclamo. Yo creo que con eso estamos. Siguiente, por favor. Y lo otro es la gestión, porque uno compra una casa y ¿qué hace el día después? Entonces está todo el respaldo de que quien les vendió la casa es el mismo grupo que va a estar administrando la casa. La conoce, sabe cómo se construyó, conoce al inquilino, hasta lo seleccionó. Y tiene toda la infraestructura de un equipo local que está ahí todos los días administrando todas las casas, lo cual en la gestión es fundamental por lo que hablamos, por la gestión del inquilino, por la selección del inquilino, para ocuparse de lo que cualquier arreglo que se haga se pueda hacer en tiempo y forma, ocuparse de pagar los impuestos inmobiliarios, de contratar el seguro correspondiente, de que todos los servicios públicos estén al día y funcionando correctamente, de que los permisos municipales estén al día, que se consigan. Eso implica inspecciones, hay que estar ahí, atender a los inspectores.
Es un montón de cosas del día a día de la gestión de las casas que hay que estar ahí, hay que tener un equipo local que se ocupe de eso. Siguiente, por favor. Bueno, con eso llegamos a revisar los tres pilares de lo que nosotros consideramos una inversión segura inmobiliaria en Estados Unidos y Leo, creo que estamos para abrir a las preguntas y respuestas. Bueno, ya habíamos empezado ya con las preguntas y respuestas, voy a continuar. Dieron como ejemplo una casa que ya estaba remodelado Correcto. y es un tipo de casa que tienen en su inventario para ofrecer. Como mencionó Ariel, hay otra opción de compra de casa, que son las casas que no están refaccionadas o ya alquiladas. Y me gustaría que comenten un poquito el proceso para la compra de ese tipo de casa, basado en los costos de construcción, cómo se maneja el tema del contrato de construcción que se hace después de la compra del inmueble, los tiempos involucrados, las garantías involucradas en la entrega de inquilinos en tiempos específicos para que ese tipo de inmueble sea comparado con la casa que ya está arreglada y ya está alquilada. Obviamente también habrá diferencia de precio de valor de casa cuando está ya reparado y alquilado y no reparado y no alquilado. Contanos un poquito de eso, porque esa distinción es importante para nuestro potencial cliente que está interesado en la visa. Y eso, para que el público sepa, recomendamos cuando, si es que le interesa el proceso de visado, que no compren casas ya reparados y alquilados, porque usted como inversor va a entrar al consulado americano en cualquiera de estos países que van a solicitar la visa y van a pedir, y van a decir al señor cónsul, vengo a desarrollar, no vengo a cobrar alquiler nada más, vengo a buscar un modelo de negocio que me voy a involucrar para que se compra, se refacciona, se alquila, se administra y se vende. Eso va a ser un proceso en el cual se va a rotar, no va a ser para que sea estancado o con una foto de una vez sola, sino que se va a hacer continuo como negocio. Entonces, disculpa la pregunta larga que estoy haciendo, pero quería llegar al punto de que describen un poquito la diferencia entre la compra de una casa que ya está reparada, alquilada, con lo que sería el procedimiento y la forma y los tiempos y los valores de una casa que no está reparada y no está alquilada. Correcto. Bueno, mira, obviamente los tiempos y los pasos son un poco diferentes. El primer paso es obviamente la compra de la casa, que es el mismo proceso de que si compráramos una casa ya remodelada. Se transfiere el título inmediatamente y en el momento de la compra nosotros ya tenemos identificado cuál es el presupuesto de remodelación de esa casa. Entonces, el inversor sabe, vamos a usar un ejemplo cualquiera como para esta conversación, que voy a usar un costo total de $100,000, por poner un número redondo, que la casa vale $55,000 y que hay un presupuesto de remodelación de $45,000. Entonces, ese presupuesto está detallado. Podemos identificar exactamente qué puntos están incluidos, qué puntos están no incluidos, si puede haber alguna contingencia, por ejemplo, en la casa no estamos, estoy poniendo un ejemplo, no estamos incluyendo el tanque de agua caliente porque lo vimos y funciona, y bueno, a lo mejor después de X meses, a lo mejor ese tanque ahí, cuando entra en funcionamiento, pero te diría que sería la excepción. Por lo general, los presupuestos son bastante precisos. Entonces, en el momento de compra de la casa, firmaríamos igual un contrato de administración de la casa, porque alguien se tiene que ocupar de pagar la luz, el agua, el teléfono, todas las cosas, y un contrato de remodelación de la casa. Las remodelaciones son relativamente rápidas, yo te diría que estamos hablando de un par de meses, y después de eso la casa se pondría en alquiler.
Entonces, esos serían un poco el proceso que estaríamos transitando y los tiempos involucrados en la opción que vos estás mencionando. Y en esa opción, Cristian, ustedes dan una garantía de tiempos en cuanto que si no cumplen, ustedes son responsables. ¿Cómo sería el trámite? Nosotros damos una garantía de tiempos de terminación de obra y también damos una garantía sobre los trabajos realizados. Y de igual forma, como en las casas turnkey, nuestras reparaciones se hacen de tal forma que las propiedades estén adecuadas para recibir inquilinos sección 8, ¿verdad? Y pasar las inspecciones municipales para poder obtener los permisos. Digamos, Bien, todo eso es parte de la calidad o del estándar de terminación de las casas y de la obra que se va a hacer. bien. También por nuestra experiencia, sabemos con bastante precisión que esa casa en particular, una vez terminada esa obra, ¿a cuánto se va a poder rentar? Es decir, a lo mejor habrá 50 horas más, 50 horas menos, o tendremos, pero podemos decirle al inversor, mira, esta casa, para ir con el mismo ejemplo, se compra por 55.000, hay que meterle $45.000 por una inversión total de 100.000, y esa casa se va a poder alquilar a 1.200. Estoy tirando cualquier número, ¿no? Pero más o menos esa es la seguridad que puede tener el inquilino y que va a estar lista en 3 meses. Más lo que duremos en encontrar un inquilino, que el inquilino se encuentra normalmente en un par de meses, ya está alquilada también. Bien. Ariel, ¿tenés una pregunta por tu lado? Si no, termino con mis preguntas. No, Leo, porque la verdad que la que tenía eran dos vinculadas a justamente las casas que se compraban para refaccionar y ya dieron respuesta, porque un poco acá preguntaban cuáles eran los tiempos y esto ya lo dijeron que son meses, no estamos hablando de plazos excesivamente largos, y después, bueno, qué incluían los costos también de refacción, también lo contestó Cristian, así que me parece que está sobradamente respondido. Ariel, Importante mencionar que nosotros los plazos de construcción los dejamos establecidos al momento de la compraventa, ¿verdad? No va a ser Perfecto. indefinido 8 meses, por ejemplo. Tú entras, compras y sabes que tu casa en 2, 3 meses va a estar remodelada. Ariel, estamos llegando a la hora final del Sí, webinar, pero vino unas preguntas para vos. sí. En este caso, quisiera que hables rápidamente de la estructura. Sé que no, no se puede hacer tan rápido, pero bueno, ¿cómo un extranjero tomaría título de esta propiedad? Y el tema impositivo. Yo sé que no se puede hablar en 3 minutos de esto, pero dale un bosquejo rápido Ok. de cómo se hace. Ok, bueno, a ver, básicamente siempre recomendamos que se haga una estructura societaria mínima, aunque más no sea, porque las sociedades sirven de, como decimos nosotros, de firewall, de cortafuego, es decir, uno está comprando un activo y ese activo hay que protegerlo, pero a su vez hay que protegerse de cualquier cosa que pueda pasar con el activo, o sea, nadie está expuesto a grandes riesgos comprando una propiedad, pero sea en Estados Unidos o en cualquier país de donde estemos nosotros viviendo, una propiedad que se va a alquilar tiene, por supuesto, una dosis de un factor de riesgo. Alguien que se haya caído, que se haya golpeado, que haya pasado algo dentro de la propiedad. Para eso hay dos formas de asegurarse. Una son los seguros. Obviamente uno puede contratar diferentes tipos de seguro y de póliza, y otra es acotar el riesgo a que la sociedad que sea dueña de la casa tenga ese activo solamente. Entonces, de esa forma, uno tiene por lo menos acotado el riesgo a esa propiedad y no se extiende o no podría extenderse o a otras propiedades o a otro patrimonio del dueño de la casa. Entonces, la figura de una sociedad es importante. Ni hablar cuando uno escala en número, porque ahí empiezan a jugar otros factores por lo cual es importante la sociedad. Pero vamos a hacer el caso de una. Este va a dar un resultado económico, como decía Lucía, Cristian, de entre el 9, 10%, 11% anual hasta el momento de la venta,
¿Y cómo va a impactar eso en la parte tributaria? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que en Estados Unidos las propiedades se amortizan en 27,5 años, mucho menos que lo que es usual en los países de Sudamérica. Entonces, esto lo que nos permite es tomar la amortización en una forma proporcional, haciendo una curva inversa con los ingresos, lo cual va a dar que cuando nosotros estemos transitando recién el quinto o sexto año, dependiendo cada caso en particular, recién nos va a dar un impuesto concretamente a pagar. Mientras tanto, nos va a dar un impuesto a pagar que va a jugar contra amortización y que vamos a recibir el reembolso de ese impuesto. Esto es en términos generales. Por supuesto que cada situación es distinta y cada persona es distinta. Lo que sí es importante que sepan es que en Estados Unidos el extranjero está equiparado al residente y al ciudadano americano. No hay una diferencia impositiva. El único impuesto importante que uno va a afrontar, más allá del propio de la propiedad que ya Lucía y Cristian lo comentaron, va a ser el income tax, el impuesto a las ganancias. Y el impuesto a las ganancias es un impuesto que ataca a todos por igual y es la renta de fuente americana. Lo paga Leo, que es ciudadano americano, lo pago yo, que soy ciudadano argentino, y no hay diferencia. Lo que sí es diferente es la forma en que uno paga ese impuesto si tiene un tipo de sociedad, una corporación o una LLC. Para que ustedes no se hagan, digamos, mucha historia respecto de esto, las LLC son transparentes a los impuestos. Es decir, si yo compro la casa a título personal o la compro a través de una LLC, impositivamente nada va a cambiar para mí. Mi costo tributario va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque las LLC son compañías que están atravesadas por el impuesto, donde la sociedad determina si hubo ganancia o pérdida, cuánto es lo que hay que pagar, pero después se da vuelta y se lo traslada al dueño. Ese dueño, persona física, es quien paga en cabeza propia el impuesto de las ganancias. Y esto es en una escala progresiva para los seres humanos, para las personas físicas, que arranca, se las cuento muy rápidamente, entre 0 y $9.970 en un 10% de income tax, de impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, de 9.971 a 29.000 y tanto el 12%, 29.000 y tanto, 39.000 y tanto el 15%. Es toda una escalita que va por tramos, por escalones, donde uno va a determinar, el contador le va a determinar cuánto es el impuesto a pagar. Por supuesto que es una línea ascendente que va a tener un promedio. Ahora, esto es a grandes rasgos lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de pensar en Estados Unidos para invertir, cualquiera sea el caso. Es uno de los países de más baja residencia fiscal del mundo, de más baja tributación fiscal del mundo. Por supuesto que los impuestos se pagan, pero es uno de los países comparados con los países desarrollados que pagan menos impuestos. Es un gran mito el tema de la alta carga tributaria de los Estados Unidos. Es totalmente falaz. O sea, no hay ningún país de Europa o de América que pague menos carga tributaria que los Estados Unidos. Bien, solo para preguntar una última pregunta que vino del público, ya sé la respuesta, se lo doy rapidito. Si hay que sacar el inquilino cuando se vende la propiedad, no, el inquilino tiene un contrato de alquiler. El que compra, compra con el inquilino y continuar con el contrato de alquiler vigente. No se saca el inquilino, se tiene que realquilar. Eso era la respuesta de la última pregunta. Ariel, creo que estamos al final del webinar de hoy. Si querés hacer la despedida, si así no... Por favor, rápidamente le doy la palabra primero a Lucía para que salude y se despida, luego a Cristian. Bueno, no, muchas gracias a la Tamenusa, Ariel, Leo por organizar este webinar y a todos los que nos están viendo y participaron y externaron sus consultas. Si tienen cualquier consulta adicional, quedamos siempre a la orden vía WhatsApp, correo, felices de aclararles y ampliarles en el tema que sea de su mayor interés. Gracias, Lucía. Cristian. Igualmente, muchas gracias. Avisarles o contarles que el día 30 vamos a estar en Buenos Aires con Lata Menusa, así que cualquier follow-up o preguntas adicionales que tenga alguien del público, ahí estaremos todos juntos nuevamente, pero en forma presencial. Muchas Gracias, gracias a Cristian. todos. Gracias a todos.
Gracias, Leo. Buenas Eh, tardes. Como último, y bueno, gracias a Lucía y a Cristian por participar en el día de hoy. Como dijo Cristian, vamos a tener el 30 de noviembre en Buenos Aires 2 jornadas de conferencias de la TAMENUSA en la cual Nicios va a estar participando, Cristian va a estar presente. Una jornada a la mañana, 9:30 a 11:30, después de 18 a 20 el Club Alemán en Capital Federal. El que está cerca y quiere asistir sin costo, están invitados para que participen con nosotros. Desde ya agradezco a Ariel de vuelta a todo el equipo por el trabajo de la organización y por el público por estar con nosotros, y el que está interesado, info@latamenusa.com, y los celulares tanto de Ariel y el mío, que apareció en la pantalla anteriormente, estamos a su disposición para responder a sus preguntas. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a todos, gracias a la audiencia y a los participantes. Nos vemos en el próximo webinar, y los que están en Buenos Aires serán bienvenidos al evento del 30. Muchísimas gracias.